Buenas tardes con todos los seguidores del canal Rincón del Saber con Brian Garcés. Retomaremos la serie Historia del Ecuador con la parte del periodo colonial, donde se tratará la conquista por parte de los españoles, su asentamiento, la fundación de las primeras ciudades, el nacimiento y auge de la Real Audiencia de Quito y su proceso independentista. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de próximas presentaciones y compartir en redes sociales para aumentar la comunidad de seguidores de este canal. Antes de comenzar, primero haremos un repaso breve sobre la larga etapa precolombina, la cual hemos visto en varias presentaciones anteriores, que se hallaba conformada por un mosaico de culturas repartidas en diferentes periodos, que de manera breve los veremos de la siguiente forma. Introducción. El primer periodo del que se tiene registro es el Paleoindio, compuesto por culturas nómadas como Las Vegas, ubicados en la actual provincia del Guayas, caracterizado por la pareja de esqueletos entrecruzados conocidos como los amantes de Sumpa. Luego está la cultura Inga, ubicada en la actual provincia de Pichincha, las culturas Chopsi, Kubilán, ubicados en el sur del país, y la Hondachi, caracterizado por los petroglifos de Rumiñahui, y Palanda, ambas ubicadas en la parte oriental del país. Pueden saber más sobre estas culturas en la pestaña superior que aparece en la parte superior de este video. Posterior a ella será el periodo formativo, donde surge la agricultura y la ganadería. Los pueblos se vuelven sedentarios y se conforman culturas, siendo por antonomasia la mundialmente reconocida cultura Valdivia, caracterizada por su fina cerámica, siendo la primera en ser creada a nivel continental. Otra cultura es la de Mayo Chinchipe Marañón, ubicada en la región amazónica del país. Estas culturas también se caracterizan por ser las encargadas de levantar las primeras ciudades del país. En este periodo sobresalen también culturas como la Chorrera, Machalilla, Cotocollao, Upano, esta con sus diferentes derivaciones como Quilamope, Sangay, Huápula y Jíbaro, además de otras culturas como Chihuahua, Pastaza y Los Tallos, esta última reconocida mundialmente por la cueva del mismo nombre y por las leyendas que alberga en su interior, y dicha razón frecuentaron personajes como el padre Crespi y el primer astronauta en pisar la luna, Neil Armstrong. Si quieren saber más sobre estas culturas, hagan clic en la pestaña que aparece en la parte superior de la pantalla. Dichas culturas entran en declive y más adelante da lugar al periodo de desarrollo regional, caracterizado por la aparición de la metalurgia y la consolidación regional de sus pueblos. Bajo este periodo surge la cultura tolita, caracterizada por sus trabajos en oro, como la máscara del sol, emblema del Banco Central del Ecuador, y en platino, siendo los primeros a nivel mundial en elaborar piezas con este mineral. La cultura Jamacoaque, caracterizada por su compleja cerámica cercana al arte barroco, la cultura Bahía, la cultura Huangala, la cultura Daule Tejar, la fase Guayaquil y Silencio, la cultura Jambelí, la cultura La Chimba, la cultura Tuncanguán, la cultura Cerro Narrío y la cultura Cosanga Píllaro. Al final se destaca el periodo de integración, donde convergen varias culturas como la manteña Huancavilca, con sus famosas esculturas como la silla Zenú, y leyendas como el romance que vivieron nativos como Guayas y Quil, que daría el nombre a la ciudad de Guayaquil. La cultura Milagro Quevero, la cultura Atacames y el primer sistema monetario en levantar a base de valvas y moluscos, la cultura Cuasmal, la cultura Pasto, la cultura Panzaleo, la cultura Palta, la cultura Caranqui Cayambe, esta última famosa por los centros administrativos que han levantado como Cochasquí, la Confederación Quito, que dio nombre a la ciudad de Quito, la cultura Yumbo, de la cual se origina la lengua zapara, considerada patrimonio oral de la humanidad, la cultura Puruá, la cultura Cañari, la cultura Bracamoros, la cultura Quijos, la cultura Cofán y la cultura Huaorani. Sobre las culturas, tanto del desarrollo regional como de integración, se puede saber más haciendo clic en las diferentes pestañas que se abren en la parte superior de esta presentación.
Más adelante, todas estas culturas harían frente a la conquista emprendida por una civilización procedente del actual Perú, conocida como los Incas, y que por medio de sus gobernantes como Pachacútec y después su hijo Túpac Yupanqui, librarían campañas bélicas que someterían a varias de las culturas asentadas en estos territorios, a través de diferentes batallas como la batalla de Tarquicumbe o la primera batalla de Tiocajas, anexándoles a su imperio denominado Tahuantinsuyo, siendo los territorios del actual Ecuador y las diferentes culturas enumeradas ubicadas en la parte del Chinchaysuyo, o conocido como Tierra del Jaguar. A través de esta relación se conciliarían sus costumbres e instituciones. Se fundarían algunas ciudades hechas de piedra como Tomebamba, la actual Cuenca, provincia de la Suay, donde nacería más adelante el sucesor de Túpac Yupanqui, Huayna Cápac; Quito, actual Quito, capital del Ecuador, o los aposentos de Muyambato, actual Ambato, a más de instalar diferentes complejos como Ingapirca, en la provincia de Cayar, Cojitambo y Coyoctor, ubicados en la provincia de Cañar, y centros militares como el Pucará de Rumicucho, ubicado en la provincia de Pichincha. También los conquistadores incas tuvieron que hacer frente a varios focos de rebelión de las culturas sometidas, como la de los paltas, la de los punoaes, liderados por su cacique Tumbala, o la alianza Quitu-Caranqui-Puruá, en la segunda batalla del Tiocajas, siendo todas estas rebeliones aplastadas y sus líderes ejecutados y sus ejércitos diezmados, siendo uno de ellos los que se han realizado a las orillas de la laguna de Yaguarcocha, en la actual Ibarra. Más adelante, los territorios del actual Ecuador serían uno de los principales campos de batalla de la guerra civil incaica, librada entre Huáscar y Atabalipa o Atahualpa, siendo el primero apoyado por la nobleza de Cusco y los diferentes pueblos del sur de los territorios del actual Ecuador, como los Cañaris, mientras que Atahualpa o Atabalipa tendría el apoyo de los diferentes pueblos Quitus, Puruás, Caranquis y Paltas, los que hacían frente a la conquista inca desde su conquista. Al principio, la victoria parecía estar en manos de Huáscar, pero tras el arresto de uno de sus más brillantes generales, Atog, sería el punto de inflexión de los avances del ejército de Atahualpa hasta la capital del imperio, Cusco, donde todos sus ejércitos, en su mayoría procedentes de los territorios de Quito, el actual Ecuador, tras las derrotas humillantes y sangrientas en las que han sufrido en las batallas de Tiocajas y Yaguarcochas, cobraría venganza, aniquilando a parte de la población cusqueña e inclusive profanando la tumba del emperador Túpac Yupanqui, quemándola por completo, ya que lo consideran el promotor de esas campañas sangrientas. Huáscar sería detenido y la guerra civil había terminado. Atahualpa resultó ganador e iba a iniciar su reinado sobre el Tahuantinsuyo en conjunto con los pueblos quiteños que le ayudaron. Sin embargo, no sabía lo que les esperaba. Su imperio estaba debilitado y listo para enfrentarse a una amenaza aún peor que supondría su final definitivo. Dicha amenaza serían los españoles. Españoles, origen y llegada a América. Es menester señalar quiénes eran los españoles, de dónde venían y cómo llegaron a saber de la existencia de este imperio y de su situación para su posterior conquista y colonización. Los españoles se les denomina así por ser procedentes de España, un país ubicado en la península ibérica, perteneciente al continente europeo, ubicado al otro lado del océano Atlántico. Comparte dicha península con otro país denominado Portugal. Sin embargo, España no existió desde siempre, apenas tenía poco tiempo de estar constituida y ser reconocida como tal. A lo largo de su historia ha sufrido varias invasiones, conquistas y asentamientos por partes de diferentes civilizaciones desde los albores de la humanidad, siendo las principales a destacar los iberos, los tartesios, los fenicios, los romanos, los germanos, en específico los visigodos y los árabes, instalándose en el Al-Ándalus. Sería tras estas últimas invasiones donde se consolidarían los reinos cristianos al norte de la península y los árabes al sur,
siendo los primeros en tratar de expulsar a los segundos de esos territorios a través de diferentes expediciones bélicas, agrupadas bajo un periodo propuesto por algunos historiadores de manera controversial como la Reconquista. Esta comenzaría desde el año 718 de nuestra era, tras la batalla de Covadonga, donde los germanos visigodos, supervivientes de las invasiones árabes, obligan a abandonar a estos últimos de una pequeña parte del norte de la península, consolidando el primer reino cristiano llamado Asturias, pasando por diferentes victorias militares decisivas como la famosa Batalla de las Navas de Tolosa de 1212, donde la alianza de varios reinos cristianos dio inicio a una serie de conquistas cristianas exitosas que permitieron la absorción de varios territorios peninsulares que antes estaban en manos de los árabes, hasta el 2 de enero de 1492, cuando el último reducto musulmán, el reino nazarí de Granada, fue tomado por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes anteriormente habían contraído nupcias, y que permitió juntar a los dos reinos cristianos existentes de la época, Castilla y Aragón, valga la redundancia, bajo la monarquía hispánica, siendo este la consolidación de España como tal y su comienzo como un imperio global, ya que por esos años se acercaría un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, el cual ante los reyes católicos expondrían un proyecto de búsqueda de una nueva ruta comercial con Asia por medio del Océano Atlántico. Sus intentos fueron varios. Previamente había compartido este proyecto con la corona portuguesa, pero fue rechazado por esta última. No obstante, al final lograría el visto bueno y el financiamiento de este proyecto por parte de los reyes españoles el 17 de abril de 1492, plasmado en las capitulaciones de Santa Fe, para más tarde, el 3 de agosto de 1492, partir del puerto de Palos de la Frontera, en la actual España, con 90 hombres distribuidas en dos carabelas denominadas La Pinta y La Niña y la nao Santa María, para surcar el Océano Atlántico en dirección al oeste, con la esperanza de llegar a Asia. Tras pasar varias semanas, en medio de motines y descontento de sus tripulantes, uno de ellos, denominado Rodrigo de Triana, el 12 de octubre de 1492, grita tierra a la vista y los navíos logran desembarcar en una isla, posiblemente la actual isla Guanaani, en el archipiélago de las Bahamas, a la cual bautizó Colón con el nombre de San Salvador, creyendo haber llegado a las Indias y haber cumplido su tan ansiada meta. Tanto los navegantes como los europeos tardarían hasta el año 1507 en darse cuenta que ese era un continente nuevo, puesto en conocimiento por Cristóbal Colón, al cual denominarían más tarde como América. Colón realizaría otras 3 expediciones que recorrerían otras islas del Caribe, la costa de Centroamérica y partes de la actual Venezuela. Y este sería el momento crucial, el cual impulsaría a otros exploradores europeos a recorrer otros territorios del continente recién descubiertos, entrar en contacto con pueblos amerindios residentes y realizar campañas de conquista y colonización. Conquista del Tahuantinsuyo. Tras el descubrimiento de América, realizado por Cristóbal Colón para los europeos, los exploradores aprovechan la oportunidad para emprender campañas de exploración y asentamiento permanente en diferentes zonas del continente, conquistando de uno en uno varios de los poblados o civilizaciones que los habitaban, siendo los más destacables la toma de Tenochtitlan, capital del imperio mexica o azteca, por el conquistador Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521, la conquista por parte de exploradores españoles como Pedro de Alvarado y Gil González Dávila sobre las actuales repúblicas de Guatemala, Nicaragua y otros países de Centroamérica respectivamente entre 1521 y 1522, y diversos asentamientos en varias islas del Caribe por medio de feroces batallas con sus diferentes pueblos autóctonos.
Todo lo que es actualmente México, Centroamérica y el Caribe estaban dominados por los españoles. No obstante, la parte sur del continente, lo que ahora se denominaría Suramérica, seguía sin ser explorada en su totalidad y lejos del dominio español, pero eso cambiaría para siempre al arrancar expediciones inspiradas en lo que otros exploradores lograron en los territorios anteriormente conquistados, siendo uno de los principales artífices Francisco Pizarro, explorador español que previamente había participado en grandes campañas dirigidas por exploradores como Alonso de Ojera y Vasco Núñez de Balboa, quienes lograron recorrer parte de lo que ahora es Colombia y descubrir el Océano Pacífico, llamándolo en ese momento Mar del Sur. Sería durante esta y otras campañas donde Pizarro escucharía historias sobre un imperio poseedor de grandes riquezas residente en un territorio llamado Pirú o el Perú. Existe polémica al saber a qué lugar hacía alusión este término. Muchos señalan que se refería al imperio incaico y del cual nacería más tarde el nombre del actual país de Perú, mientras que otros señalan que este término hacía referencia a otros territorios ubicados en la parte norte de Sudamérica. En fin, Pizarro, en conjunto con el cura de Panamá, Hernando de Luque, y otro explorador llamado Diego de Almagro, organizarían la expedición que permitiría llegar al sitio donde se encontraban los incas. Su primer viaje sería en 1524, partiendo del actual Panamá hasta el sur, el cual fue un completo fracaso debido al mal tiempo, las faltas de recursos y la hostilidad de nativos residentes en las actuales costas de Colombia. Otra expedición se orquestaría el 10 de marzo de 1526, desembarcando en el río San Juan, en la actual Colombia. En este lugar, los cabecillas del grupo se separaron. Almagro fue de regreso a Panamá a conseguir refuerzos. Pizarro se quedó a explorar las costas a pie y otro navegante de la expedición llamado Bartolomé Ruiz de Estrada seguiría navegando más al sur, siendo uno de los primeros europeos en avistar las actuales costas ecuatorianas y atravesar la línea equinoccial hacia el sur. Visitaría lugares como Atacames, la desembocadura del río Santiago, el poblado de Coaques y el asentamiento de Jocay, actual Manta. Inclusive llegó a tener contacto con los pueblos asentados en aquellos lugares y en este último pudo apreciar un adoratorio a la diosa Humilla y tener acceso a las joyas que poseían dichos asentamientos. De regreso a San Juan, pasando por la actual bahía de San Mateo, actual Esmeraldas, se topa con una balsa de comerciantes nativos procedente de la ciudad de Tumbes, del imperio Tahuantinsuyo, llevando consigo telas de algodón, cántaros rojos, platos negros, entre otros objetos. Ruiz y los suyos se apoderarían de esta embarcación y apresarían a algunos de los integrantes de esa balsa para que sirvan de intérpretes y comenten sobre las riquezas de las culturas del sur, siendo uno de estos nativos apresados Felipillo, un nativo de la isla de Puná, del actual Ecuador, que serviría más adelante como traductor en el encuentro que Pizarro tendría con el cacique Atahualpa, situación que se verá más adelante. Ruiz volvería a encontrarse con Almagro y Pizarro en San Juan, y juntos, motivados por los hallazgos de Bartolomé Ruiz, deciden seguir el recorrido hacia el sur, desembarcando de vuelta, pasando por la bahía de San Mateo, estableciendo el primer asentamiento español en Ecuador el 21 de septiembre de 1526, que sería la antesala de la actual ciudad de Esmeraldas. Luego recorrerían por tierra hasta llegar a la zona de Atacames, teniendo en contacto con los nativos del lugar. No obstante, hubieron percances como el calor tropical, las peleas con los nativos y enfermedades que mataron a algunos de sus tripulantes, que hicieron que los exploradores Almagro y Pizarro y los suyos discutieran debido a las quejas de sus expedicionarios y estuvieran a punto de darse un duelo con espadas, en lo que se conoce como la porfia de Atacames. No obstante, la mediación de los otros exploradores como Ruiz hace que se tranquilicen y al final decidan regresar por mayor número de refuerzos, volviendo hacia el norte y llegando hasta la isla de Gallo, en la bahía de Tumaco, actual Colombia, en donde hacen escala y se vuelven a separar.
Almagro de regreso a Panamá por más hombres, mientras que Pizarro y los demás exploradores se quedarían en dicha isla a la espera del primero para seguir con la expedición. No obstante, pasaron meses y varios de los navegantes mostraron desconfianza y desinterés por la campaña de exploración y quisieron desertar. No obstante, Pizarro, motivado por sus ambiciones de conquistar tierras y riquezas, decide sacar una espada y trazar una línea en la arena de la playa, y según lo señala el historiador peruano José Antonio del Busto, el explorador llegaría a mencionar dicha frase: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro a Virú o Perú a ser ricos, escoja el que fuere, buen castellano, lo que más bien le estuviere. Y es en ese momento que dicen cruzar dicha línea 13 hombres, siendo Bartolomé Ruiz el primero, denominándose a estas personas que cruzaron dicha línea como los 13 de la fama. Los que no cruzaron la línea regresaron en un navío a Panamá. Los que sí la atravesaron se quedaron esperando junto con Pizarro en otra isla llamada La Gorgona, por los refuerzos prometidos por Almagro y las autoridades panameñas durante 6 largos meses. Bartolomé Ruiz, que fue uno de los que cruzó la línea, no se quedaría, ya que debía volver a Panamá por orden de Pizarro para direccionar la ayuda prometida. Hasta que al final llegaron, y con ellos siguieron el viaje hasta el sur, descubriendo en 1527 la actual península de Santa Elena, el actual Golfo de Guayaquil, hasta llegar a Tumbes, ubicada en la actual Perú, en la desembocadura del río del mismo nombre. Ahí los exploradores fueron recibidos de manera amistosa por los residentes de dicha ciudad, pudiendo apreciar sus riquezas, la flora y fauna del lugar, siendo los primeros en conocer a la llama, a la cual llamarían pequeños camellos, y enriquecerse aún más con las historias sobre la civilización incaica y las riquezas de Perú o Virú. En este punto terminaría la segunda expedición, ya que después de este encuentro volverían a Panamá y después Pizarro volvería a España para reunir más efectivos y recursos necesarios para una futura conquista. La tercera expedición sería la definitiva y Pizarro arrancaría con ella el 20 de enero de 1531 desde Panamá. Previamente, en 1529, había viajado a España para solicitar autorización para la conquista de los territorios del Perú, siendo aprobado mediante la capitulación de Toledo. Vuelve a pasar por las costas ecuatorianas con 180 hombres y 27 caballos, quienes desembarcan en San Mateo, Atacames y Canseví, para después atravesar por tierras sitios del actual Manabí, como Coaques, donde tienen contacto con la cultura jama-coaque y su cerámica barroca, siendo uno de los primeros asentamientos donde se apoderan de las joyas de oro y plata que luego enviaron a otros exploradores como Almagro, quien estaba en Panamá para reunir más efectivos. Más adelante, Pizarro y los suyos harían escala en una zona del actual Manabí para descansar y liberar a los exploradores que habían contraído enfermedades. Esta zona sería más adelante conocida como Puerto Viejo, y en ella llegarían 30 efectivos encabezados por otro explorador llamado Sebastián de Benalcázar. Juntos harían una escala en la isla Puná, donde fueron recibidos por el cacique Tumbala, quienes al principio se sentían cómodos con su llegada, pero después surgió la desconfianza y sería Pizarro que, al sentir la hostilidad, apresa al cacique Tumbala y libera a varios de los tumbesinos apresados por los punaes de la isla, generando una discordia entre ellos y dando inicio a la batalla de la isla Puná. Los nativos rebasaron en número a los españoles, pero estos últimos, por la naturaleza de sus armas y otros implementos como el caballo, pudieron diezmar a dichos ejércitos numerosos y debilitar a los punaes. A ello se suma que llegan a la isla refuerzos encabezados por otro explorador llamado Hernando de Soto, procedentes de la actual Nicaragua, quienes lograron derrotar a este poblado y asentarse en esta isla hasta 1532. Más tarde llegan a Tumbes, donde encuentran el asentamiento que fundaron con la expedición anterior, llamado Nueva Valencia, completamente destruido. Pizarro, al sentirse inseguro por la situación, decide avanzar más al sur y establecer un asentamiento permanente.
denominándolo San Miguel de Tangarará o Piura, que sería la primera ciudad fundada por los españoles en territorio suramericano el 15 de agosto de 1532. Mientras los exploradores avanzaban, Atahualpa, el monarca inca, quien estaba cómodo y se sentía victorioso de una guerra civil con su hermano Huáscar, recibió noticias de los tumbesinos y otros poblados sobre la llegada de los exploradores y sus campañas de invasión y saqueo. Atahualpa se sintió preocupado, pero al mismo tiempo seguro, porque pensó que el ejército que lo rodeaba le haría frente ante cualquier amenaza. Por ello, Hernando de Soto, enviado por Pizarro, decide ir a donde se encontraba Atahualpa para invitarle a una reunión en la plaza de Cajamarca. Este acepta y el 16 de noviembre de 1532 decide encontrarse con él en la plaza rectangular de Cajamarca, en conjunto con 30,000 hombres y otros 8,000 hombres en las afueras de la urbe, liderado por el quiteño general Rumiñahui. Mientras Pizarro estaba en medio con 180 españoles y 37 caballos escondidos. En ese momento es donde aparece el fraile Vicente de Valverde, quien acompañado de Felipillo, el nativo Punae, intérprete procedente de la isla de Puná, actual territorio del Ecuador, ante Atahualpa ordena que escuchara la palabra de Dios, que niegue su religión pagana y acepte la fe cristiana y a Carlos I de España como su soberano. Y a su vez le entregó un breviario, el mismo que Atahualpa, confundido, lo cogió, lo revisó, lo puso al oído, pero al no oír la palabra, según el inca Garcilaso de Vega, el monarca quiso explicaciones sobre este documento, pero al impacientarse los españoles y no brindar las aclaraciones correspondientes, el monarca arroja el libro con furia al suelo, manifestando ser hijo del sol y que los españoles paguen por los daños acaecidos en sus dominios. El fraile quiso explicaciones, pero el monarca no las dio, y dicho esto, el fraile da la orden de que ataquen, y los españoles salen desde diferentes direcciones con cañones y caballos y deciden atacar a todos los que se encontraban en la plaza, desatándose una feroz carnicería en la que se cuentan que murieron 5,000 huestes de Atahualpa y solo un muerto en el bando español. Algunos huyeron, Atahualpa fue hecho prisionero y desde ese momento los españoles tendrían vía libre para la conquista del Tahuantinsuyo. Atahualpa quiso liberarse de su situación, ofreciendo a los conquistadores llenar una gran sala con grandes cantidades de oro y plata, conocida como el Cuarto del Rescate, a cambio de su libertad. Los españoles al comienzo aceptaron la oferta y permitieron que la sala se llene con varias reliquias incas y decoraciones milenarias que más tarde serían fundidas para ser convertidas en lingotes de oro. No obstante, al terminar de llenarse la sala, los españoles incumplieron su promesa, bajo la excusa de que el monarca estaba preparando un ejército para el contraataque, por lo que deciden en ese momento iniciarle un juicio y levantarle varios cargos injustos en su contra que no guardaban relación con el contexto en que el soberano inca vivía, como el regicidio por apresar y ejecutar a su hermano Huáscar, por incesto al mezclarse con varias mujeres de su familia, o idolatría por adorar figuras paganas, la cual era tradición, y otros, a más de la preparación de la supuesta contraofensiva que preparaba con ello. Atahualpa es declarado culpable y ejecutado por el garrote vil el 26 de julio de 1533. Antes de ello ya le habían bautizado con el nombre de Francisco. Conquista de Quito. Posterior a ello llegarían varios refuerzos procedentes de Nicaragua y de Panamá que desembarcaron en Puerto Viejo, en el actual Ecuador, y en Tumbes, actual Perú, para continuar con la conquista de los territorios circundantes a Cajamarca, siendo Pizarro el que lideraría varias campañas exitosas, como la toma de Cusco el 15 de noviembre de 1533. No obstante, por temor a revueltas orquestadas por tropas sobrevivientes a Atahualpa como Chalcuchimac o Rumiñahui, deciden avanzar por el norte, a los territorios de Quito,
enviando a Diego de Almagro para ese fin, el cual viaja a Tumbes y se encuentra con Sebastián de Benalcázar. Ambos, con varias tropas y caballos, deciden recorrer la parte central del Ecuador y hacer frente a estos focos de resistencia incaica existentes, partiendo la expedición desde febrero de 1534 por el sur del actual Ecuador, llegando en primer lugar a Tomebamba, la actual Cuenca, la cual todavía sufría las secuelas y dañados tras la guerra civil y la destrucción de la ciudad hecha por Atahualpa. Por esa razón, los habitantes, los cañaris, ansiosos de venganza por dichos daños, deciden ayudarle a los españoles con hombres para su ejército y revelando muchos planes y trampas que organizaba el quiteño Rumiñahui para su combate. En cuanto a este último, las tropas que manejaba los mantenía con diferentes arengas militares, además de tener pequeños conocimientos de algunas armas que usaban los españoles, como arcabuces y cañones, los cuales podría burlar, además de conocer perfectamente las características del terreno donde se libraría la batalla, algo que los españoles no poseían porque jamás recorrieron esa zona y desde que llegaron solo pasaron por la costa ecuatoriana y llegaron al actual Perú. Sin embargo, lo que desconocían los ejércitos quiteños de Rumiñahui es que estos españoles tenían la ayuda de los cañaris y otras tribus disidentes para conocer esos terrenos, factor que sería decisivo en la tercera batalla del Teocajas, en la actual provincia de Chimborazo, y tercera porque, como se manifestó anteriormente, ya hubo dos anteriores, donde en esos casos el invasor era el imperio incaico y los que le hacían frente eran las diferentes alianzas quiteñas, en ese momento lideradas la primera por Epricachima y la segunda por el legendario Calicuchima, y que esto lo podemos ver haciendo clic en la pestaña superior que aparece en la pantalla. Y en este caso serían los incas los que harían frente ante invasores europeos, y después de una feroz contienda los españoles lograrían derrotar a las tropas incásicas por la parte posterior de sus ejércitos, táctica aprendida por los cañaris. Esto obligaría a Rumiñahui y a los sobrevivientes a huir hacia el norte, a Liribamba, actual Riobamba, donde prepararía una nueva defensa. No obstante, los españoles llegarían a ese poblado, rodeándolo por completo y asediándolo, obteniendo otra victoria. Así continuaron haciendo retroceder a las decaídas tropas locales hasta más al norte, librando otra batalla en julio de 1534, en las faldas del volcán Tungurahua, en la actual provincia del mismo nombre, y que, según cuentan las crónicas, en ese momento de la batalla erupcionó, y esto causaría desánimo por completo a las tropas de Rumiñahui. Este último, desesperado por ver todas estas cuestiones, pronunció una célebre frase que lo registra el historiador español Antonio Herrera de la siguiente manera: es mejor morir enseguida por sus manos, con sus armas y debajo de sus caballos, por lo menos nos quedará este contento de haber hecho nuestro deber como honrados y valientes. Y después de pronunciar esta frase, se dirigió de inmediato a la ciudad incaica de Quito, y al ver que la victoria española era inminente, decide aplicar la táctica de tierra quemada, destruyendo por completo las construcciones, acuchillando a varios miembros de la aristocracia y a varias mujeres seguidoras del dios Sol o Achyas. Según algunos historiadores, la razón por la que Rumiñahui recurrió a esa táctica es porque estas personas se rehusaron a escapar o se rindieron fácilmente ante Benalcázar. En fin, tras todo ello, decide también esconder las joyas y tesoros de los templos para no dejarles nada a los conquistadores españoles. Y estos últimos, al llegar, encontrarían la ciudad en ruinas. Los últimos días del quiteño Rumiñahui las pasó combatiendo a los invasores, refugiándose en diferentes lugares remotos como
la zona de los Yumbos, en la actual Pichincha, en los Yanganates, hasta que al final fue capturado y a finales de 1534 sufrió todo tipo de torturas por parte de algunos conquistadores españoles con la finalidad de que les revele dónde estaban escondidos los tesoros que él había sacado de la antigua ciudad incaica, dato que por supuesto jamás reveló. Es por ello que al final deciden condenarlo a la horca y ejecutarlo el día 25 de junio de 1535. Con todo ello, el camino para la conquista del actual Ecuador quedaría libre y deciden explorar y tomar control de las diferentes zonas que lo componen. Pero este no era el único objetivo del recorrido al norte del imperio que tenían los conquistadores. Benalcázar y Almagro mataron dos pájaros de un tiro, porque por un lado debían conquistar los territorios quiteños, que lo lograron tras la tercera batalla del Tío Cajas, y por el otro disuadir a Pedro de Alvarado, otro conquistador español célebre por asentarse en diferentes territorios de la actual Centroamérica y que quería tomar control de los territorios de Quito, partiendo desde la actual provincia de Manabí. Por ello, posterior a esas victorias sobre Rumiñahui y los suyos, Almagro y Benalcázar deciden convocar a Alvarado a una reunión que se daría más adelante en una ciudad de reciente fundación el 15 de agosto de 1534 denominada Santiago de Quito, ubicado en las orillas de la laguna de Colta, actual provincia de Chimborazo. En ella se levantaría el santuario de la Santísima Virgen María Natividad de Valvanera, o conocida como la Iglesia de la Valvanera, siendo la primera iglesia construida en los actuales territorios del Ecuador, compuesta por una nave y con un conventillo anexo en el lado oeste. Cuenta una leyenda que dicha iglesia se construyó ese mismo día debido a que los conquistadores al llegar recibieron ataques de la resistencia amerindia. No obstante, hubo una explosión por dejar una mochila cerca de una hoguera que hizo huir a dichos atacantes. Los conquistadores españoles lo vieron como un milagro y en agradecimiento a ello construyeron dicho templo. De vuelta a la historia, Alvarado se reúne con Almagro dentro de la iglesia de la Valvanera y lo convence de desistir de la idea de conquistar dichos territorios, a cambio de una generosa compensación económica por 100,000 pesos, la cual Alvarado acepta y con ello decide regresar a Centroamérica y dejar la vía libre para que Almagro y Benalcázar retomen lo que quedó pendiente en la conquista. Siguen aplastando varias rebeliones organizadas por algunos caciques locales como los de los Chillos o de la Tacunga, y continúan con la tarea de fundar diferentes asentamientos y futuras ciudades, siendo una de ellas la villa de San Juan Bautista de Ambato el 24 de agosto de 1534, la actual Ambato, por Benalcázar, y más adelante continuarían hasta el norte, llegando a las ruinas del Quito incásico, sobre la cual el mismo conquistador Benalcázar, el 6 de diciembre de 1534, fundaría la célebre ciudad de San Francisco de Quito, actual Quito, capital de la República del Ecuador. Antes de terminar, les dejo con la siguiente dinámica. En la siguiente sopa de letras deberán encontrar nombres de diferentes personajes de la conquista española. Una vez encontrados, deben colocarlos en el respectivo grupo al cual corresponden. Si les ha gustado este video, no olviden dar un like y compartirlo en redes sociales. Nos vemos en otra presentación.